Vaya día que se vivió ayer en Bilbao, amigos de Chess24. El final del Bilbao Master fue realmente increíble cuando, después de empatar su partida clásica entre Giri y So, tuvieron que jugar un desempate para ver quién quedaba primero. En primer lugar, decir que me parece un acierto por los organizadores que en estos casos se decide el primer puesto con unos desempates, unas rapidillas que creo que a los espectadores nos gusta mucho el poder seguirlas, ¿no? El poder disfrutar de lo que es un encuentro para dilucidar el primer puesto más que algunos desempates matemáticos. Entonces tuvieron que jugar Giri contra So, ajedrez rápido, emocionante, como ya sabemos, es diferente y realmente podemos decir que So tuvo una suerte increíble, increíble, porque os voy a mostrar dos posiciones de las partidas y vais a comprobar vosotros mismos que es increíble que So lograra de ella sacar punto y medio. En esta primera partida, después de una eslava del cambio, de hecho os recomiendo la partida para ver cómo luchar contra la eslava del cambio, porque Giri con negras de un absoluto recital técnico empezó a apretar el flanco de dama y consiguió ganar un peón y tiene una posición de estas que, bueno, tienes peón de más, pero no es fácil, ¿no? El peón B puede frenarse bien, puede cambiar una torre como sucedió en la partida, pero bueno, no hay duda que esta partida se puede apretar y habrá un porcentaje de veces que Giri consiga la victoria. Lo que es realmente curioso es que acabara perdiendo esta partida. No solo no fue capaz de transformar el peón, sino, bueno, unas jugadas después cometió un grave error que se dejó el caballo en una jugada por un jaque que se dejó. Bueno, es la otra parte del ajedrez rápido. Los errores son parte de la naturaleza, queda poco tiempo, hay que mover y en un momento donde ya no podía ganar la partida, cometió un error y perdió el caballo. Anis, lejos de venirse abajo, planteó una muy buena partida en la segunda y de nuevo consiguió llegar a un final con peón de más. En este caso, la presencia de alfiles de distinto color hacen difícil su transformación, pero la verdad es que Anis por momentos me pareció que estuvo muy cerca, pero de nuevo fracasó en el intento de lograr la victoria y fue So el que, al lograr empatar esta partida, también consiguió llevarse el Bilbao Masters, ya digo, bueno, en un desempate que realmente no mereció ganar, eso no hay duda, pero bueno, así es el ajedrez rápido y Wesley So campeón de esta edición del Bilbao Master, ya decimos, empatado a puntos con Anis Giri, con una victoria cada uno en las partidas clásicas. Y por otro lado, Dean Liren y BC Anand empatados en el tercer cuarto puesto con una derrota cada uno. Paralelamente, ya sabéis que se está disputando en Bilbao el Iberoamericano, donde Lázaro Bruzón pegó un zarpazo importante a imponerse con negras a Peralta, al argentino Peralta, una partida donde le atacaron y fue capaz de defenderse con mucha precisión, fue capaz de aguantar, de no permitir complicaciones en un momento dado. Bueno, mucha precisión y mucha sangre fría consiguió el punto. Ya sabéis que estas partidas las podéis ver todas en Chess24, ahí en nuestras zonas de torneos en directo. Y bueno, de esta forma, pues Lázaro saca un punto entero al segundo a falta de tan solo 2 rondas. Hoy jugará con las piezas blancas contra Gabriel del Río, que dio la gran sorpresa de la jornada al imponerse al número 1 español, a Paco Vallejo, que vuelve a ser derrotado. Y la verdad es que quería mostrar otra vez una partida de Paco, ¿no? Quería focalizarme en Paco porque creo que es muy interesante una posición que quizá marcó el rumbo de la partida. Es una posición muy muy difícil. Paco, de hecho, bueno, en su Facebook casi lo califica de... Dice que no es tan bueno como para encontrar la solución aquí. Bueno, realmente pienso que es tan bueno que sí que es capaz. Simplemente esta vez no lo logró, pero me parece muy interesante esta posición que vamos a ver. Es una india de rey con H3. Gabriel del Río está jugando con blancas. Paco Vallejo con negras. Y la posición es enormemente concreta. He de decir que hace 2-3 jugadas Gabriel había jugado B4 y Paco había gastado ya 29 minutos en hacer caballo de 7. Bueno, que es una jugada quizá excesivamente que muchos podríamos hacer más rápido, pero claro, Paco tenía que decidirse ir a 6 y en este caso, bueno, pues después de pensar mucho, pensó caballo de 7. ¿Por qué remarco esto? Esta posición, aquí Paco respondió caballo HF6 en tan solo 5 minutos.
sin dudas, tras considerar que los sacrificios de pieza que la máquina muestra que son tan buenas, pues no eran suficientes, no eran suficientes. Realmente son muy difíciles de evaluar, pero también hay que decir que la posición resultante, aquí tras la jugada de Paco y unas pocas jugadas de la partida, G4, una jugada normal, F5 y G5, una jugada típica y que os, bueno, recomiendo que lo que no conozcáis el tema, que memoricéis, porque es muy habitual este G5, para luego permitir H4, H5, sin permitir que se abra, bueno, que haya más tensión, ¿no? En realidad la idea viene de aquí, ¿no? Para no permitir tanto F5, F4, para no permitir que sea el negro el que tome esa iniciativa en el flanco de rey. Este plan es muy habitual, se mantiene cerrado, pero con la idea de hacer H4, H5. El alfil de G7 sufrió mucho y bueno, esta composición ya se puede considerar que es ventajosa para las blancas y luego la verdad es que Gabriel jugó muy bien y creo que no dio opciones a Paco en este sentido a volver a la partida. Vamos a volver aquí porque creo que quizás si Paco no hubiera gastado esa media hora antes y tuviera casi todo el tiempo, ¿no? Hubiera gastado solo 10-15 minutos, igual se hubiera sentido más inspirado, para gastar media hora y calcular bien los sacrificios que realmente son muy bonitos y complejos a la vez. Voy a mostrar algunas líneas así por encima. Ya sabéis que aquí en Chess24 tenéis la oportunidad de analizar con el módulo en la zona de seguir los torneos en directo, por lo que os recomiendo que aparte después de ver estos vídeos igual os vayáis para allá y hagáis vuestras propias jugadas, intentéis descubrir nuevas líneas porque realmente es un disfrute. La máquina dice que la mejor jugada aquí es F5, por supuesto es una de las primeras jugadas que se considera, y tras E por F5 parecería que realmente las negras tienen un problema, porque G por F5 pierde una pieza, que por supuesto es lo que vieron los dos jugadores, y aquí pues es fácil parar un momento y decir, bueno, hay cierta compensación, pero tengo una pieza entera de menos. Sin embargo, vamos a mostrar una línea con F4, que es la jugada que es la recomendable, la mejor para abrir líneas. Muy normal sería ahora hacer alfil de 2, porque si G por F está la clavada, por lo tanto alfil de 2, y tras el cambio en G3 y tomar, resulta que después de 4 la ventaja de las negras es decisiva, algo muy difícil de evaluar hacia unas jugadas y de hecho aquí, bueno, pues no es nada fácil de creérselo. ¿Cuál es el problema de las negras? De las blancas, perdón. Principalmente que te están haciendo E3, ahora te están recuperando una pieza con la jugada E3, que el alfil de D2 obliga a mover y está el caballo de C3. Y cuando se tomen algún tipo de medidas, también está viniendo jugadas como caballo E5, caballo D3 y el rey N1 está totalmente cazado, ¿no? La torre en F8 impide el enroque largo, el enroque corto. Y bueno, y huir al flanco de dama, primero no va a ser una solución porque después de A por B se puede abrir otra posición y aparte no da tiempo porque caballo 5, caballo de 3 está ya viniendo, está acosando al rey blanco y parece que no hay solución buena, no hay ninguna forma en esta posición para salvar la partida para el blanco, que sería totalmente destrozado. Hubiera sido una forma bastante bonita de Paco de imponer aquí la iniciativa de las negras, digamos, sería una obra maestra, pero bueno, en algún momento, ya como digo, hay bastantes opciones también para el blanco, pues no consideró que era la jugada apropiada. También había otro sacrificio que quería enseñar bueno, por lo bonito y también para mostrar que el ajedrez es muy rico, ¿no? A veces la compensación que hay por las piezas, la coordinación y la actividad hace que se descubran absolutas maravillas. Caballo F4, un sacrificio muy típico. En este caso, después de G por F, se toca el alfil y el caballo de C3, por lo que hay que analizar las dos jugadas normales, o alfil de 4 o alfil de 2. Alfil de 2 parece que se puede responder simplemente con caballo F6, con una tranquilidad asombrosa. Esto realmente vuelve a ser muy difícil y como digo, pasaros ahí por la sala de torneos y empezar a jugar, proponer vuestras jugadas Select Office y que os refute y aprender y también intentar refutarla vosotros mismos. Es la mejor forma de aprender, el pensar, el ver por qué falla, bueno, en este caso sabemos por la valoración de la máquina y en este tipo de posiciones no se equivoca que la posición es
¿Son buenas para el negro? Pero ¿es tan fácil verlo? No, obviamente no, porque si no, un jugador de la talla de Paco Vallejo lo hubiera visto. Pero entonces podemos comprobarlo y aprender, y además creo que se disfruta bastante. Aquí, bueno, la máquina nos enseña que la presión en E4 acompañada con la diagonal y la presión que se va a suceder aquí en A por B y torre 1, pues demuestra que es ganadora. Igual sucede tras alfil D4, alfil por, dama por, A por B, un tema muy normal cuando hay esta presión, esta tensión, no se puede tomar porque está la torre tocada. Y tras caballo B5, caballo C5, se amenaza un doble en B3, estás entrando por E4 y de nuevo la coordinación de las piezas blancas es nefasta y no puede evitar que sean las negras las que se impongan. Una posición muy rica, realmente preciosa en ese sentido. Y bueno, que me queda con la duda. ¿Paco hubiera sido capaz de encontrar esta solución, por ejemplo, si no hubiera gastado antes tiempo, si hubiera tenido más tiempo en otro estado? Bueno, la verdad es que, como digo, tengo tanta confianza en el juego de Vallejo que pienso que bueno, fue un error puntual en otro momento. Por supuesto, creo que lo podría haber sacado. También estaba yo bromeando conmigo mismo, ¿no? Cuando preparaba este vídeo, digo, yo creo que yo hubiera hecho o F5, caballo F4, pero en ese sentido, no, por supuesto, por ver menos que Paco, más que Paco, sino viendo mucho menos, pero lanzándome más a la aventura, ¿no? En este sentido, Paco es un jugador bueno, que la ha llevado a los 2.700 por algo. El perfeccionismo, le gusta mucho calcular y ver más claro, mientras que otro jugador, en este caso, podría ser yo mismo, que me dedico menos a jugar, que no me estoy jugando a nada. Digo, bueno, voy a divertirme. No lo veo claro, pero voy a sacrificar la pieza. Voy a esto y quizá hubiera hecho la jugada correcta en este caso, no por, no por corrección en el pensamiento, sino por, bueno, porque son más divertidas, ¿no? Esto pasa a veces, ¿no? Es un error que se ve en los jugadores de élite, que por otro lado no es un error, es el exceso de cálculo, el ver tanto que en sus propios pensamientos no pueden hacer una jugada y ven unas líneas. En este caso la posición no es de este tipo, sino simplemente Paco omitió o evaluó mal algunas posiciones que eran muy difíciles de calcular o de evaluar, pero sí en otras posiciones donde algunas veces, ¿no? Con los aficionados con el módulo, ¿por qué no han hecho esta jugada si es tan evidente? Pero luego si le preguntas, dice, bueno, es que he visto esta y hay que ver esta muy precisa en la cuarta jugada, que a veces nosotros, que simplemente estamos siguiéndolo en casa con el módulo o algo así, ni hemos olido, pero digamos que su error ha sido el no calcular 4 jugadas más allá, una jugada muy difícil, mientras que nosotros decimos, pues si esta es muy fácil, ¿no? El ajedrez es muy complejo, es muy rico, creo que, bueno, por eso nos engancha tanto. Y bueno, creo que esta posición es un buen ejemplo de ello. Espero que hayáis disfrutado de la posición y de este vídeo, tanto como he hecho yo. Y ya os digo, si queréis seguir, os recomiendo que os paséis por la sala de torneos y os dediquéis un rato a poner vuestras jugadas y a sacarle un poco más de jugo a esta posición. Por mi parte me despido, hasta mañana, un saludo desde Grecia. Chao.